Muy buen día, amados y amadas, el Señor me los bendiga. Qué gusto verles en la casa del Señor. Dijo el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y un saludo muy especial a los que no pueden estar con nosotros, pero que a la distancia les saludamos y bendecimos en el nombre del Señor. Muy bien, tenemos como propuesta de estudio en esta mañana el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Versos, porque estos son versos, es un poema, del 6 al 8. Isaías 40, del 6 al 8. Ustedes me van a ayudar hoy a descubrir qué tiene este texto para nuestra vida. Dice así: una voz dice, una voz divina. ¿Qué dice esta voz? Grita. Le dice al profeta una voz. No se nos define la voz, qué tipo de voz es, pero nos dice que es una voz. Y la voz dice: grita. Y entonces el profeta hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta del profeta? ¿Qué es? ¿Qué debo gritar? Y esta voz responde. ¿Cuál es la respuesta de la voz? Que todo hombre es como hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente la gente es como hierba. El que está al lado suyo: usted es hierba, hermano, es hierba. Hierba, ¿no? Es hierba. ¿Hierba buena o hierba mala? ¿Cómo es la cosa? ¿Hierba buena? Ah, bueno. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Tengo otra versión aquí. Una voz dice: proclama. Y respondí: ¿qué he de proclamar? Piense qué es lo que más le llama la atención del texto en el día de hoy. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el soplo del Señor pasa por ellas. Sí, el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, ¿qué es lo que más le llama la atención del pasaje? Ojo, lo primero que les pregunto es: ¿qué dice el pasaje? ¿No? Tendemos a cometer un error, y es que cuando nos hacen la pregunta de qué dice el pasaje, nosotros empezamos a decir qué significa el pasaje. Cuando decimos qué dice, pues es repetirlo con mis palabras. ¿Sí me explico? Porque a veces en el estudio del texto bíblico, ¿qué dice el pasaje? Entonces alguno dice: no, pastor, que ahí está la serpiente antigua y el demonio. Pero ahí dice eso, dice: no, pero eso ahí significa eso. Entonces ahí empezamos a hacer un mal estudio. ¿Qué dice? Es ¿qué dice? Repita lo que dice con sus propias palabras. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que más le llama la atención de ese decir del pasaje? ¿Ah? Eso está muy bonito, pero ¿qué dice? Entonces que el hombre es
efímero como la hierba. Listo, porque a nosotros no nos estaba hablando Isaías, nació 750 años antes, pero este pasaje es del siglo VI. Hay que entender que Isaías, el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, se divide en 3 grandes secciones. La primera del capítulo 1 al capítulo 39, y ese texto está escrito antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Se conoce con el nombre del proto-Isaías o el primer Isaías. El segundo está del capítulo 40 al capítulo 55 y está escrito en la cautividad. El pueblo está cautivo en Babilonia y se conoce como el Deutero-Isaías. Y la tercera sección está del capítulo 56 al 66 y es después de la cautividad y se conoce como el Trito-Isaías. Eso es lo que condensa la obra de Isaías, el proto, el deutero y el trito. Este pasaje que escogimos para el día de hoy, ¿en dónde está? ¿Ah? En el deutero. ¿Y qué pista nos da? ¿Están en dónde? Están en la cautividad. El pueblo está desolado, está triste, consideran que Dios los ha abandonado, consideran que Dios no los escucha. A partir del capítulo 40, Dios como que rompe ese silencio y por eso desde el capítulo 40 se inicia un consolaos, consolaos, pueblo mío, consolados, ¿no? Entonces desde ahí como que Dios rompe ese silencio y empieza a proclamar. Ahora, empecemos a mirar este texto bellísimo. Una voz dice, ¿qué dice esa voz? Dice que grite. Un sinónimo para gritar. Proclamar, clamar. Otro. Anuncia, exaltar. Hable duro. Si estamos diciendo que la voz divina que le dice al profeta que hable duro, ¿por qué será? Porque no escuchan. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque necesita que todo sepa, ¿cierto? O sea, este mensaje no es un mensaje para decirlo pasito. Como venga le cuento en el oído qué tengo que decirle. Este es un mensaje para hablar duro, para decir algo. Pareciese ser que lo que se dice, entonces tiene que ser una voz de esperanza o de consuelo a un grupo de gente que está desconsolada. El profeta dice, bueno, yo grito. ¿Listo? ¿Qué quiere que grite? Y entonces la voz le dice, ¿qué es lo que hay que gritar? ¿Qué es lo que hay que gritar? Que todo hombre es como hierba, tan firme como una flor del campo. Me gusta más la traducción literal, esta es de la Dios habla hoy. La versión literal dice, toda carne es hierba y toda gloria como la flor del campo. Entonces partamos de que ya el escritor bíblico empieza a usar un lenguaje literario. Por ejemplo, toda carne es hierba. Toda carne es hierba, ¿no? Suena como raro. Pero carne, ¿qué significa entonces en el contexto? ¿Ah? Algo más, a ver. Cuando decimos toda carne, podemos hablar de toda la humanidad, hombres y mujeres. Hoy que está tan de moda no excluir algún tipo de género dentro del diálogo. Hombres y mujeres. Toda carne representa tanto a hombres como a mujeres. Toda criatura, ¿no? Ok.
Y luego nos dice que todas esas criaturas, todos los seres humanos, hombres y mujeres, ¿son qué? Hierba. Hierba. Imagínese en este contexto, nace una plantita, le nacen unas florecitas, pero el contexto es un calor abrasador. Estamos hablando del Medio Oriente, un verano fuerte. Toda carne es hierba. Es decir, toda la humanidad, el texto poéticamente usa dos figuras de comparación, la hierba y la flor. Entonces va a decir, sigamos mirando el texto. La hierba se seca y la flor se marchita. Ok. Ahora sí preguntémonos, ¿qué nos quiere decir el pasaje? ¿Somos débiles? ¿Somos frágiles? ¿Que nos vamos a chupar gladiolo en cualquier momento? Eso es. ¿Sí? ¿Qué más? Esa es la más suave. ¿Qué más? O sea, nos habla de la fragilidad del ser humano. Somos débiles, somos frágiles. El ser humano es frágil. El ser humano es tan efímero como las 8 horas que necesita el sol para apagar esa plantita con flor. Así es, ¿no? A veces la vida sorprende de una manera impetuosa. Alguien puede ir al gimnasio y tener unos músculos gigantescos y de pronto apareció un cáncer. Y en un momentico hizo estragos. Hace estragos. Un joven lleno de vida y cualquier cosa hace estragos rápido. Ahora, dice que la flor, en el lenguaje literal, dice que toda carne es hierba y la gloria del hombre es como la flor del campo. ¿Cómo podemos interpretar la gloria? La gloria. La vida, ¿qué más? ¿La qué? La fuerza. Los momentos felices. Los sueños. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuánto se demora usted pagando una casa? Hasta 30 años el banco le dice. ¿Cierto? 30 años pagando 4 paredes. 30 años. Y eso, según el texto bíblico, esa gloria del ser humano también es pasajera. ¿Cuánto nos demoramos sacando un doctorado en una universidad? Póngale que hay que hacer la primaria, supongamos que usted se saltó jardín, transición, kinder, prekinder, la venganza del kinder, postkinder. Sí, hoy en día hay de todo eso, ¿cierto? Hoy en día hay de todo eso. Usted antes llegaba a primero de primaria, ¿no? Ya en primero de primaria usted tiene que haber pasado por transición, por gateo, por toda esa vaina, la venganza, y al fin llega usted a primero. Pues supongamos que se saltó toda esta etapa porque usted es un niño prodigio y llegó a primero de primaria, 5 años de primaria, 6 de bachillerato, van 11, 5 de universidad, van 16, 2 de maestría, van 18, 4 de doctorado, van 22 años. ¿Y sabe qué le entregan? Un cartón. Y usted dice, por eso, dijo, sí, 22 años.
Y en la empresa usted va con ese cartón y dice, no, hermano, usted ya está sobrevalorado, no lo necesitamos. No paga, paga Dios. Entonces, y el texto dice, toda esa gloria también es efímera. Y recuerde que está frente a un imperio muy fuerte que es el babilónico. Así que, ¿qué es lo que el Señor le quiere decir a este pueblo que se siente oprimido? Diciéndole, mire, cualquier proyecto humano, por grande que a usted le parezca, y por duradero que a usted le parezca, no es tan duradero. Es pasajero, es efímero. Entonces, usando esas dos metáforas de la hierba como la carne y la flor como la gloria de esa carne, de esa humanidad, termina diciendo eso. Volvamos al versículo 6. Una voz grita, y yo pregunté, ¿qué tengo que gritar? Y él respondió, esa voz, que todo hombre es como hierba. ¿Por qué hierba? Porque es fragilidad. Y es tan firme como flor del campo. En otras palabras, ¿qué tanta firmeza tiene la flor del campo? Nada. En una versión literal. Y la gloria de esa carne es como la flor del campo. La gloria, los logros, las cosas buenas, las malas también tampoco duran. Gracias a Dios, menos mal. Ya lo decía la teóloga, mi abuelita, la teóloga Socorro, que decía, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Porque todo es pasajero. Ahora, sigamos leyendo. Verso 7. La hierba se seca, y la gloria de esa hierba se marchita, ¿no? Entonces, en este pasaje se confronta la ilusión humana de la permanencia. Nada permanece. Tú puedes ponerle todo tu empeño a un proyecto. Gloria a Dios. Todo es tan efímero y a veces lo poco no nos lo disfrutamos. Usted le pone trabas, usted le pone que sí, que no sé qué. Va usted a un restaurante y se está comiendo eso ahí y está diciendo, oiga, pero ¿y esta semana con qué comeremos? Y usted está ahí. Y usted no sabe si el mañana llegará o si de pronto... Pero se amargó ese plato. ¿Ah? En vez de haber dicho estos mariscos me los voy a comer con mi pastor y me los voy a invitar y disfrutarlos conmigo. ¿Ah? Claro. Pero aparte de que la vida es frágil, nosotros tendemos a amargárnosla. Tendemos a hacerla más difícil todavía. Y el Señor le está diciendo a este pueblo, mire, la hierba se seca y la gloria del ser humano se marchita. Y entonces viene una confrontación. Este es un pueblo deportado, humillado, y necesita recordar que su futuro no depende ni del imperio babilónico, ni siquiera de ellos mismos. Depende de algo diferente. Verso 9, verso siguiente. No, perdón, el 8. ¿De qué depende? Depende de la palabra de Dios. En contraste, la hierba representa nuestra vida, representa su vida, representa la mía, ¿sí? Representa la gloria de la hierba, representan sus logros. Qué lindos logros, y amén por ellos. Pero si nuestra esperanza está puesta en que hoy usted es doctor, pues se fregó. En que usted se ganó el baloto, pues sí.
Estadísticamente está visto que los que se ganan la lotería en 3 años vuelven a estar en las mismas, en la inopia, porque se alocaron. Si usted se la gana, coménteme y algo hacemos, la planificamos bien. ¿Sí? Pero la hierba representa nuestros logros. La flor es esa gloria pasajera que parece brillante por un instante, pero luego se marchita. Mi madre es aficionada a las flores, pero ya le gustan más las orquídeas que duran más, porque al menos está la mata ahí, ¿no? En cambio la flor en 15 días ya no hay, por linda que haya sido. Ahora, el soplo del Señor, del que nos habla el verso 8, me recuerda que solo Él es el fundamento firme de la vida. Entonces, aquí hay 2 enseñanzas importantísimas. La primera, humildad. Humildad. La humildad ante la finitud de nosotros. Hermano, no eres más ni menos que nadie. Somos finitos. Amén por tus glorias. Pero si tu vida, tu fe y tu trascendencia está puesta en tus glorias, te puedes decepcionar. Eso es lo que está diciendo el texto. Y el texto dice, todo eso que usted hace y sus proyectos se marchitan. Pero, mire la expresión pero. La expresión pero es una expresión de contraste. ¿Sí? Ayer estaba lloviendo, pero hoy hace sol. La expresión pero es una expresión de contraste. Entonces aquí viene el contraste, el giro del texto. Hace esto. Y después de mostrarnos la finitud humana y la humildad con la que tenemos que recibir la finitud humana, hace esto. Pero, la palabra de Dios permanece firme para siempre. ¡Qué maravilla! ¿Amén o no amén? Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo así que la palabra de Dios permanece firme si están en la esclavitud? Si están en el desaliento, si están en la desesperanza. Dice, sí, pero que esas circunstancias pasarán. Pero hay algo que no va a pasar. Una promesa que le hice a Abraham, una promesa que le hice a Moisés. Yo te pregunto una cosa, ¿qué dice la palabra frente al amor de Dios por usted y por mí? No cambia. Así usted a veces se porte con, como diría mi sacrosanta madre, con las patas, ¿no? Pero aquí se escucharía muy feo eso, así se porte con los pies. Pero ¿qué dice Romanos? Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni debajo de las aguas, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esa es su palabra, si esa es su palabra, así estés en lo peor, eso peor va a pasar, pero va a permanecer el amor de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor frente a las aflicciones? ¿Qué dice? ¿Ah? Por allá dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, pero no era el que yo quería.
No, eso ya es herejía y merece ser quemada. Eso no es lo que estoy pensando yo. Sí. Dice la Biblia, muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas te librará el Señor. ¿Estás pasando por aflicción? Pues sí, pero pasará. ¿Estás pasando por crisis? Pues sí, pasará. ¿Estás pasando por un momento de duelo, de dolor, de angustia, de tristeza, de desasosiego, de desesperanza, de desolación, de todo eso? Sí, pero pasará, porque todo eso caduca como la hierba y como la flor del campo. Pero hay algo en lo que nuestra vida no puede dejar de confiar, y es en lo que trasciende, y es en lo que es firme, y es la palabra de Dios. Amén. Del resto todo pasa. Todo pasa. ¿Lo echaron del trabajo? Pues sí. Pasará. Ya en algún otro lado encontrará algo. Se enfermó, pasará. Pero nuestra firmeza no es en lo efímero de la vida, ni en nuestras glorias. Porque usted se ha puesto a pensar que si usted se basa su vida en sus glorias, ni su familia se va a acordar de ustedes. En 60 años o 70, los chiquitos en 100, 120 algunos de nosotros. Pero no se van a acordar de usted. A ver, ¿usted se acuerda? Por ejemplo, ¿usted se acuerda de su papá? Casi no, ¿cómo decir que así no? Sí merece morir uno cuando no se acuerda del taita. ¿De la mamá se acuerda? Sí, ¿cómo se llamaban? Se acuerda. ¿Del abuelo? También se acuerda uno del abuelo, ¿cierto? Sí, hasta ahí da. ¿Del bisabuelo? ¿Cuántos se acuerdan del bisabuelo? Levante la mano. Mire, ustedes ni en su propia familia llegaron a la 4ª generación. Yo, con mis 25 años de vida, en estos días fui a donde mi tía Isabel. Y mi tía Isabel estaba mirando fotos y de pronto dijo: este es su bisabuelo. ¿Ese es? Dijo: sí, él es. No lo conocía. ¿Cómo se llama? Ahora hasta se me olvidó. Mire, tan efímeros somos los seres humanos que ni en nuestra casa nos acordamos ya de la 3ª o 4ª generación. Pero hay algo que no va a pasar jamás. La palabra que Dios te ha dicho permanecerá para siempre. En medio de la desolación hubo algo que animó a ese pueblo que estaba en cautividad, y es: aún este imperio babilónico va a pasar, aún este exilio va a pasar, pero lo que no va a pasar es la palabra que yo le di a todos tus antepasados, y se hará una realidad. Puede pasar muchísimas cosas en tu vida. Puedes estar en la inmunda, puedes estar en lo peor, amén, pero eso pasará. Y algo que permanecerá en tu vida es lo que el Señor dijo en su palabra. Y si Él dijo que te amaba, te ama. Así estés chiflado, así estés en crisis, así estés hoy en el enamoramiento más hermoso o en la decepción más terrible, todo eso pasará, porque es hierba. Dígale al que está al lado suyo: es hierba, hermano, es hierba. Y esta no es una charla de rehabilitación de adictos, no, nada de eso. Dijo: es hierba, todo eso pasará. Pero dice: fundamentate en lo que no pasará. Y el día que Dios venga por nosotros o nos recoja antes, también hay una promesa. Él dijo: en la casa de mi Padre hay morada para ti. Así que hay algo que trasciende incluso la muerte: la palabra de Dios. Amén. Oramos.
Cierra tus ojos. Y yo no sé qué instante está pasando esta hierba que está aquí. Puede que sea uno de alegría y amén. Disfrútalo a borbotones. Si es de tristeza, también vívelo. Si hay que llorar, pues hay que llorar. Si hay que vivir duelos, pues hay que vivirlos. No te estanques en ellos. Si te estancas, pide ayuda. Puede que estés en el momento económico más lindo de tu vida, amén. O estés en la ruina, amén. Puede que estés en el momento más saludable de tu cuerpo, amén. Disfrútalo, cuídalo. O estás enfermo, amén. Hubo una voz que le gritó al profeta y le dijo: que esto que tengo que decir lo sepa todo mundo, grítelo. Y el profeta dijo: ¿y qué tengo que gritar? Y la voz le dijo: que todo es, que el ser humano es como hierba y sus glorias como la flor del campo, que nace por la mañana, pero al salir el sol pierde todos sus encantos. Y entonces, pues que todo es efímero, que sostengan su vida en lo que no es efímero. ¿Y qué no es efímero entonces? La palabra que permanece para siempre, la palabra de Dios. Dios te ha dicho que te ama, que las circunstancias no te obnubilen esa promesa. Dios te ha dicho que está contigo, que las circunstancias, los dolores de la vida no obnubilen la promesa de Dios. Dios te ha dicho que eres la niña de tus ojos, que las circunstancias no obnubilen la presencia de Dios, que los fracasos, que las derrotas o los éxitos no obnubilen lo que es trascendente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dile: Señor, tu palabra es mi fortaleza en este día. Y las lágrimas, los problemas, las vicisitudes, las tristezas y todo eso va a pasar, pero mi confianza puesta está en ti. Si tu palabra dice que estás conmigo, no voy a creerle ni siquiera a la realidad física que me dijese que no estás conmigo. Si tu palabra me dice que me amas, ni siquiera lo voy a dudar por un instante, así me sienta solo y perdido, porque todo es efímero, pero tú eres trascendente. Bendigo a tus hijos y a tus hijas, que a veces no estamos alejados a lo que vivía este pueblo que escuchó por primera vez esta palabra allá en Isaías, desolados, en el exilio, sin esperanza. En esta mañana, como una vez más tu palabra sale, esa palabra profética sale para decirnos lo verdaderamente importante. Bendigo a tus hijos y a tus hijas, y que sea tu palabra, Señor, nuestro rector, nuestro caminar. Gracias. Te lo imploramos en este día.
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo irá en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de tu iglesia eres Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo,